Bueno, mi nombre es Alejandro Francisco Martínez Fierro y les voy a hablar sobre los sistemas electrónicos. Para empezar con el tema, les voy a hablar sobre qué son los sistemas electrónicos. Un sistema electrónico es un conjunto de circuitos que interactúan entre sí para obtener un resultado. Uno de los componentes que puede tener son diodos o, por ejemplo, transistores. Ahora, ¿de qué se ocupan los sistemas electrónicos? Pues se ocupan de captar la información procedente del mundo exterior y convertirla en señales eléctricas, procesar estas señales y transformarlas en otra fuente de energía que produce un cierto efecto. Los sistemas electrónicos en general constan de 3 bloques funcionales claramente que son diferenciados. Ahora le voy a hablar de ellos. Comenzamos con el bloque de entrada, que sirve para introducir la orden o la señal. Posteriormente, el bloque de proceso, que se ocupa de transformar la señal de entrada en otra capaz de accionar el módulo de salida. Y por último, el bloque de salida, que se encarga de realizar la acción correspondiente. Ahora les voy a hablar sobre la corriente eléctrica, ya que esta va muy ligada a los sistemas electrónicos. Esta consiste básicamente en un flujo de electrones que circulan a través de un elemento conductor. Este flujo puede ser constante o variable. Esto conlleva a que haya 2 tipos de corriente: la corriente continua y la corriente alterna. Ahora les voy a hablar sobre esas 2 tipos de corriente. Cuando los electrones se mueven siempre en el mismo sentido, el flujo se llama corriente continua. Y si los electrones cambian periódicamente de sentido, tendremos corriente alterna. Ahora, ¿qué es una señal eléctrica? Pues una señal eléctrica es un conjunto codificado de impulsos eléctricos capaz de transmitir información. Las señales que se pueden utilizar pues son 2 tipos de señales. Son señales analógicas o digitales. Comenzaré por decirles qué es la señal analógica. Es una señal continua y puede tomar cualquier valor entre 2 valores cualesquiera. Y la señal digital es una señal discreta, es decir, solo existe en determinados instantes. Puede tomar valores concretos transmitidos habitualmente por medio del sistema de codificación binario de ceros y unos. Ahora voy a pasar a hablarles sobre la fuente de alimentación. ¿Qué es una fuente de alimentación? Pues simple y sencillamente es la conversión de la corriente alterna en corriente continua. Esta consta por los siguientes elementos o bloques. Primero, por el transformador, que es el que se ocupa de reducir o aumentar la tensión eléctrica hasta que tome el valor de tensión que necesitamos. Como los transformadores que necesitamos para que llegue un cierto voltaje a nuestras casas, ya que si no habría un corto y podrían explotar nuestros aparatos electrónicos o domésticos. El siguiente es un rectificador, que transforma la corriente alterna en continua, empleando para ello un puente de diodos. El siguiente es un filtro, cuya función es suavizar la señal y mejorar la continuidad, para lo que se utiliza un condensador electrolítico conectado en paralelo. Y por último, un estabilizador, que es el que se ocupa de que la señal de salida tenga una tensión constante, para lo que se emplea una resistencia y un diodo Zener. Por último, les voy a hablar sobre qué es un circuito integrado. Los circuitos integrados o microchips son circuitos electrónicos miniaturizados en los que se pueden acumular miles de componentes electrónicos encapsulados como transistores o diodos. La aparición de estos supuso una revolución por, entre otras, las siguientes razones: miniaturización. Usando chips se pueden fabricar aparatos muy complejos en un tamaño reducido. Esto influye mucho ahora en los tamaños de los celulares o en los tamaños de las computadoras, ya que estos dieron un paso muy grande para que estos reducieron su tamaño y también su costo.
La segunda razón es una enorme reducción de costos. Como les decía, los chips se pueden fabricar en serie de forma automatizada y al ser tan pequeños pues utilizan muy poca cantidad de material. Ahora, ¿cómo está formado un chip? Empezaremos por las partes exteriores, que es el encapsulado. Normalmente es de plástico, aunque puede ser de cerámica. Llevan escrito la referencia de CI, número identificativo, y tiene dos marcas. Una muesca que sirve de guía para colocar correctamente el chip en un circuito. Un pequeño punto que indica cuál es la pata número 1, y la numeración de las patas es muy importante porque cada una de ellas tiene una función diferente. ¿Cuál es la función del encapsulado? Pues es proteger al circuito miniaturizado que hay en su interior. Unas conexiones eléctricas que se conectan con el circuito con las patas. ¿Qué son las patas o son los pines? Son metálicas y su función es conectar el circuito interior del chip con el exterior. Ahora, entre los circuitos integrados más usados se encuentran los reguladores de tensión, el 555 que se usa para realizar temporizadores, los amplificadores operacionales, las puertas lógicas que realizan la toma de decisiones en el control del proceso y los microprocesadores. ¿Qué son estos chips? Pues estos chips tienen decenas de millones de transistores y otros componentes electrónicos, lo que les permiten manejar grandes cantidades de información y realizar cálculos matemáticos a gran velocidad. Su encapsulado es de cerámica y, debido a su gran complejidad, tienen centenares de patas para conectarse con el resto de los componentes del ordenador. Pues esto fue todo de mi parte. Fue un gusto mostrarles un poco de información sobre lo que son los sistemas electrónicos, sobre la fuente de alimentación y los circuitos integrados. Espero les sirva mucho esta información y les vuelvo a mencionar, mi nombre es Alejandro Francisco Martínez Fierro y actualmente estudio Ingeniería Mecánica en el Tecnológico de Veracruz.